Claves para entender los reglajes de un F1 para el circuito de Zandvoort, que lo puedes utilizar tanto para entender mejor las carreras de Fórmula 1, para que lo apliquéis en los simuladores, para que hagáis vuestras previsiones de quién puede ir mejor este fin de semana y quién peor, todo eso. Empezamos por la carga aerodinámica. Ya sabéis que lo que se suele ajustar es el ángulo de incidencia de los alerones, es decir, que si lo vemos desde el lado y tenemos esto, significa que poca incidencia en el alerón delantero, mucha en el trasero, tendremos un balance atrasado, carga aerodinámica general más o menos media. Es verdad que también se suelen ajustar, bueno, se tienen que ajustar las alturas, y cuanto más bajito sea el coche, pues menos espacio va a haber entre el suelo y el asfalto, más rápido puede ir el aire por ahí, luego entrará en juego el difusor, todo eso también beneficia, pero dejando las cosas así a nivel genérico, de carga aerodinámica, es un circuito de carga aerodinámica alta. Vimos ayer, antes de ayer y la anterior, que es un circuito en el que las curvas están por todas partes. Os voy a poner rápidamente el esquema del circuito. Ya mañana, por cierto, hablaremos mejor de zonas de DRS, sectores y demás. Pero fijaos que estamos todo el rato girando un lado y otro. Sí que tenemos todo este tramo que es a fondo, porque la curva 14 era muy peraltada y demás. Luego tenemos un pequeñito tramo aquí que también es a fondo. Todo esto es a fondo, aunque girando de un lado y otro. Pero lo que nos va a importar es que el coche entre bien en curva, se cruce bien en curva. Sin embargo, el tipo de curva que tenemos para ganar tiempo realmente, porque el tipo de curva tenemos por todas partes, pero si buscamos por supuesto ese rendimiento, sí que tenemos que buscar rendir bien el tipo de curva como este, que son horquillas, aunque bastante abierta y bastante redondeada. Pensad que tenemos una aquí, tenemos otra por aquí, no es exactamente, aunque algo parecido, esta curva 9, tenemos otra aquí con la 12, entonces si ganas mucho tiempo en ese tipo de curvas, vas a ir bastante mejor. Y además es un circuito en el que el desgaste de los neumáticos se va a concentrar sobre todo en el tren trasero. Por lo tanto, aunque sí que tenemos esa parte de curvas, os la pongo aquí otra vez, 4, 5, 6, incluso las 7 que son de bastante velocidad, o incluso luego pues esta curva 13 más o menos también, tener un balance aerodinámico atrasado, es decir, cargar más el coche de detrás que de delante, nos va a beneficiar. Vamos a cuidar más estos neumáticos y vamos a tener mejor salida de curva, porque los neumáticos que empujan el coche en una tracción trasera como es este, o sea, tenemos aquí el diferencial con los palieres, todo esto por aquí, pues este tren, si tiene más agarre, puedes empujar mejor el coche. Sí que es cierto que para las curvas, sobre todo de velocidad media y alta, te puede inducir un poquito de subviraje, porque como estás girando, estás generando más carga con el tren trasero, no tanta con el delantero, y cuando tú giras y por supuesto cambias la dirección de la rueda delantera para que el coche vaya hacia allá, lo que puede pasar es que como no tienen tanto agarre, pues subvire más porque se deformen más los neumáticos, el coche le cueste más girar, ¿vale? En vez de hacer así, pues como tienen más deformación, menos agarre y demás, el coche gira menos. Eso sí que puede ser un problema, como decía, por ejemplo, en la curva 13, en la curva 8, por ejemplo, también, incluso en la entrada de la 7, pero en el resto de curvas se puede compensar con otros ajustes, como por el tema de las alineaciones, de las suspensiones y todo eso. Es un circuito en el que tener más divergencia delante y convergencia detrás te puede dar bastante tiempo, porque de esta forma estabilizas el coche saliendo de curva, lo que significa que vas a poder acelerar más fuerte o con más intensidad, y con esta divergencia vas a hacer que el coche se cruce mejor. Es decir, si tú tienes por ejemplo la curva 1, para atacarla te beneficias de la divergencia porque hace el coche más nervioso, y para salir te beneficias de la convergencia porque al ser un tracción trasera, cuando tú aceleras, este tren trasero intenta irse hacia afuera, es decir, hacer un trompo. Si tú le metes convergencia, lo que haces es corregirlo de cierta manera y consigues que el coche sea más estable y por lo tanto puedas acelerar con más intensidad. Pueden ser muchos conceptos, yo intento aquí resumiroslo y daros los tips básicos, pero ya sabéis que si queréis aprender más de estas cosas, en Level Up Academy tenéis cursos de sobra. De hecho, tenéis de los sistemas generales, de cómo funcionan a nivel aerodinámico, los frenos, la dirección, las suspensiones, la geometría de las suspensiones, la alineación, todo eso. Tenéis cursos de todo. Luego, reglajes en general, analizar datos para reglajes, los reglajes de la Fórmula 1, los reglajes para rally, tal. De verdad es que hay contenido absolutamente de todo. Si os gusta el automovilismo y queréis formaros, tanto a nivel aficionado como a nivel profesional, echar un vistazo porque vais a tener de todo y son solo 15 euros al mes y podéis estar los meses que queráis. Que ahora en verano tenéis más tiempo tal, os suscribís. Septiembre, octubre no puedo, pues os dais de baja y luego volvéis en noviembre cuando tengáis tiempo, que eso va a estar siempre abierto a vosotros y podéis empezar por donde queráis. Es decir, en el momento en el que activáis vuestra suscripción vais a tener un mes entero abierto. Cuando se os acabe la suscripción, si no la renováis automáticamente, pues luego ya no vais a poder acceder, lógicamente, hasta que volváis a abonar esa suscripción, ¿no? Así funciona cualquier suscripción, pues así funciona la academia, y es la manera que tengo de enseñaros todo lo que sé de forma ordenadita y que además pueda aprender el mayor número de gente posible, que no os tengáis que gastar 200, 300 euros en un curso concreto, en un libro técnico concreto o lo que sea, ¿vale? Así que de verdad echarle un vistazo, que es mi manera de acercaros el automovilismo al mayor público posible. Y dicho esto, como os decía, las alineaciones van a ser bastante importantes.
sobre todo esta convergencia detrás y divergencia delante, pero vamos a tener un problema y es el desgaste de estas ruedas traseras. Si tenemos mucha carga en este tren trasero, como decía antes, un ángulo de incidencia muy pronunciado, traemos la configuración de este alerón de alta carga porque tenemos un circuito en el que, a ver, sí que es importante el drag, sobre todo más o menos por aquí, al principio del primer sector, porque todo esto se hace a fondo, ya va ganando mucha velocidad y aquí puede ser crítico ya el drag. No es una carga aerodinámica extrema como en Mónaco, quizá un poquito menos incluso que Hungría, pero ahí. Entonces los Fórmula 1 tienen diferentes alerones delantero y trasero. Una vez que llevas el alerón que tú quieres, luego ya lo regulas y pones un poquito más de incidencia y un poquito menos, ¿no? Pues lo configures como tú quieras. Si tienes mucha carga en el tren trasero, vas a generar más carga aquí, más apoyo y vas a cuidar más estos neumáticos. Pero claro, hemos dicho que la salida de curva era muy importante. Tú dices, vale, pues le voy a meter mucha convergencia detrás para que así el coche sea más estable saliendo y yo le pueda apretar más. Pensad que las ruedas están rodando evidentemente hacia adelante. Si tú le metes convergencia, la rueda está rotando en esta dirección, mientras que el coche avanza en esta dirección. Se va a estar deformando más, sobrecalentando más. Si encima bloqueas mucho el diferencial en la parte trasera para que tenga más empuje. Encima, desde el volante, que lo pueden controlar los pilotos, pones todavía más entrega de par del motor para tener mucho empuje. Sí, si vas a tener un coche que en salida de curva lenta sea brutal y vas a marcar unos tiempos tremendos en Zandvoort, pero vas a sufrir un montón de degradación. Por lo tanto, es clave. Todo lo que os he dicho viene bien para los tiempos. Sobre todo los que estéis en el simulador y demás. Si queréis marcar una buena vuelta, eso es lo mejor. Pero si es una carrera larga que hay que gestionar los neumáticos, entonces puede ser un problema bastante grave. Y luego ya para terminar con los frenos, que es el otro tema que solemos hablar, es un circuito en el que tener un balance de freno atrasado te puede ayudar bastante, sobre todo para estas curvas en las que tienes que ir frenando en giro, en esta incluso un poquito también, luego por aquí también. Sí que te puede ayudar bastante, incluso por estas curvas de por aquí. Lo que pasa es que luego para frenar fuertes como la de la 1 y la de la 11 que la tenemos por aquí, tenerlo un poquito más adelantado te beneficia, porque como decimos siempre, en una frenada muy fuerte hay mucha transferencia de peso hacia adelante porque se alcanzan muchas Gs longitudinales, entonces se carga más el tren delantero, menos el trasero, y el reparto de frenos lo que hace es elegir cuánto va adelante y cuánto va detrás. Si hay mucho peso aquí, pues tú quieres que estas ruedas frenen más. Si hay mucho peso aquí, quieres que estas frenen más, ¿no? Problema, que en esa serie de curvas rápidas, tú quieres que un pequeño toquecito de freno te ayude a meter el coche en curva. Os pongo, por ejemplo, este ejemplo. Tú vienes aquí de la 8, vienes en curva y demás. Si tú tienes un balance de freno adelantado aquí, el coche, mientras tú vas frenando, va a tender a irse largo y vas a perder un montón de tiempo. Ahora, si tienes un balance atrasado, sí, vas a perder velocidad mientras frenas. Evidentemente, de eso va lo de frenar. Pero es que además te va a ayudar a ir cruzando el coche y metiéndolo en curva. Y eso te va a ayudar muchísimo, por ejemplo, en esta curva número 9, incluso en las 2, 3 también te puede ayudar bastante, aunque ya sabéis que no es una frenada muy fuerte, así que tener el balance más bien atrasado para esas curvas rápidas mejor, más adelantado para esta y esta también. Si podéis estar controlando lo de los simuladores desde el volante, pues yo os recomiendo adelantarlo en esta recta y en esta recta y luego ya atrasarlo, y si tenéis que dejarlo fijo, pues yo os recomendaría más o menos medio para no sacrificar ninguna de las dos cosas de forma extrema, ¿vale? Ya, insisto, podéis cambiar el tema de las suspensiones y todo eso. Que por cierto, hay un tema con las suspensiones que no he mencionado, y es que los pianos son muy agresivos. Algunos ni se tocan como son estos interiores, pero los exteriores sí. Entonces, si tú tienes unas suspensiones traseras muy rígidas, perdona que vaya tan caótico y tan desordenado, pero es que esto se me olvidó decirlo, es importante. Si tenéis unas suspensiones muy bajitas y muy rígidas, el coche puede rebotar, y entonces ahí perdéis el apoyo que estáis intentando generar con la carga aerodinámica, con la convergencia, todo eso, y lo perdéis. Así que hay que tener muchísimo cuidado. Y también con los pianos agresivos cuando tenemos curvas rápidas, por ejemplo la 7, si vas con mucha carga lateral porque vas a mucha velocidad, pisas con el neumático delantero este piano y la anti-roll sobre todo delantera está muy rígida, el coche es fácil que llegue a saltar, así que también hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Y luego la refrigeración tampoco es crítica, ya sabéis que se puede controlar cómo de grandes son estas aberturas que tenemos por aquí para meter aire a refrigerar pues los discos, todo eso. No es especialmente crítica, no hay que despistarse ni mucho menos, y creo que ahí está el problema, y es que la dificultad para refrigerar los frenos es más bien baja, no es muy complicado, pero tú buscas todo el rato esa eficiencia aerodinámica para ir bien en curva media y luego también no ir del todo mal en recta, poder adelantar en carrera, poder defenderte. Entonces tú buscas que todo el aire posible vaya o a generar carga aerodinámica con el suelo, los alerones, todo eso, o simplemente a
fluir por el coche para reducir el drag. Si tienes que dedicar más aire a refrigerar los frenos, entonces es cuando puedes tener un problema o en curva o en recta, en función de si estás sacrificando el drag o la carga aerodinámica. Así que este es un resumen, lo he intentado resumir al máximo posible. Como siempre, gracias por haberos quedado hasta el final del vídeo. No olvidéis echarle un vistazo a Level Up Academy, de verdad es la mejor forma que tenéis de aprender de automovilismo, tanto real como virtual. Y nos vemos mañana explicando así a rasgos generales cómo es este circuito con el esquema para que veáis en qué zona tenéis que fijaros tanto en clasificación como en carrera.